Buenas noches, vamos a empezar la videoconferencia del día de hoy, ya nuestra tercera semana de estudios, y hoy vamos a tratar el tema de funciones y especialmente en lo que se refiere a determinar dominio y rango de funciones. Para el día de hoy tenemos los siguientes logros esperados. Quiere decir que al terminar la sesión de hoy nosotros debemos de reconocer los conceptos de dominio y rango de funciones simples. También al finalizar esta sesión de aprendizaje, ustedes deberán resolver ejercicios en los que se aplicará el concepto de función y también el cálculo de dominio y rango de forma analítica. El día de hoy vamos a profundizar más sobre cómo determinar el dominio de una función a partir de esa regla de correspondencia que tiene una función. Entonces, primero nos deberíamos preguntar qué cosa es una función, a qué llamamos función. Entonces, lo primero que debemos reconocer es justamente a qué hace referencia la palabra función. Y nos dice, la palabra función es utilizada en nuestro lenguaje común para expresar que algunos hechos dependen de otros. Así, la idea matemática de función no es un concepto nuevo, sino es la formalización de una idea intuitiva. Veamos aquí dos ejemplos. Toda función es una relación, ¿sí? Pero no es cualquier relación, sino es una relación que debe cumplir cierta característica. Entonces, lo que yo les pido aquí es poner un poco de atención en estos casos que les voy a presentar. Entonces, tengo un conjunto de partida, ¿sí? De partida, y tengo otro conjunto de llegada. Obviamente un conjunto de partida al que le voy a llamar A, ¿sí? Y va a estar integrado por estudiantes y un conjunto de llegada B que está compuesto por notas, ¿sí? Entonces tengo conjunto de partida, estudiantes, conjunto de llegada, nota. Y hay una relación entre ellas, ¿no? Una relación que le voy a denominar F. Entonces tengo a los estudiantes José, Carmen, Miguel, María. Y tengo notas en el conjunto de llegada que sería 13, 15, 17 y 20. Y a ver una relación entre cada estudiante que va a corresponder notas. Entonces vamos a ver, José se relaciona con 17, es decir, la nota de José es 17. Miguel se relaciona con 15. Igual, la nota de Miguel es 15. Carmen se relaciona con 20. Nota de Carmen, 20. Y María se relaciona con 17. Nota de María, 17. Vamos a ver otra, vamos a comparar con otro, ¿sí? Con otra relación. Vamos a tener un conjunto de partida también, un conjunto de llegada. El conjunto de partida A, que está compuesto por padres, y un conjunto de llegada B, que corresponden los hijos. Entonces se van a relacionar, ¿no? Van a tener una relación. Y le voy a llamar una relación G. Diferente obviamente que la anterior, lo voy a llamar una relación G. Entonces tengo un conjunto de partida, que es Juan, Miriam y Alfonso, ¿no? Padres y madres en este caso. Y tengo un conjunto de los hijos donde está conformado por los elementos de Diana, Natalie, José y Ana.
Juan se relaciona con Diana, quiere decir que Juan es padre de Diana. Miriam se relaciona con José, quiere decir que es madre de José. Pero Miriam también es madre de Ana. Y Alfonso se relaciona con Natalie, quiere decir que Alfonso es padre de Natalie. Entonces vemos en estos dos casos, tengo un primer ejemplo y un segundo ejemplo. Uno de estos dos ejemplos es una función y hay otro que no. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta cuándo es función y cuándo no? Algo que se debe considerar en una función es que un elemento del conjunto de salida le debe corresponder un único elemento del conjunto de llegada. Eso es lo que debe de cumplir siempre en una función. Entonces, yo debo de ver de que a cada elemento del conjunto de salida le corresponda un único elemento del conjunto de llegada. Entonces veo, en el primer caso, José solo se relaciona con 17, Carmen solo con 20, Miguel solo con 15, María solo con 17. Pero profesora, el José y María, los dos tienen 17, sí, pero recordando, un único elemento del conjunto de salida le debe corresponder un único elemento del conjunto de llegada. ¿Puede ser el mismo de llegada? Sí. Muy bien, entonces ya analicé este primer ejemplo. Vamos a ver el segundo ejemplo, es decir, la relación G. A Juan le corresponde un único elemento del conjunto de llegada, que es Diana. A Alfonso le corresponde un único elemento del conjunto de llegada, que es Natalie. Pero en este caso, Miriam, ¿sí? Miriam tiene dos elementos en el conjunto de llegada. A Miriam le corresponde José y a Miriam también le corresponde Ana. Entonces, tengo un caso donde f, ¿sí? La función f, ¿sí? La relación f es una función. Porque hemos visto que sí, a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un único elemento del conjunto de llegada. ¿Sí? Pero en el caso de la relación G, vemos que a Miriam, que es un elemento del conjunto de partida, le corresponde dos elementos del conjunto de llegada. Por ello es que G no es función. ¿Sí? Entonces, ¿se entendió bien qué cosa es una función y qué no? Una función es aquella relación en la cual el conjunto o a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un único elemento del conjunto de llegada, uno solo. Eso debe cumplir una función. Por ello es que f es una función y g no es una función. ¿Sí? Entonces, ¿se entendió claro por qué es función? Teniendo eso en cuenta, vamos a ver qué es una relación y qué es una función. Entonces, veamos. Una relación es la correspondencia de un primer conjunto, llamado conjunto de partida, llamado dominio, con un segundo conjunto llamado rango, de manera que a cada elemento, ¿sí?, del dominio le corresponden uno o más elementos del conjunto de llegado, denominado en este caso del rango. En función, ¿sí?, en caso de una función, en la relación, también es una relación, pero debe cumplir algo específico, a la que se le añade la restricción de que a cada valor del dominio, es decir, del conjunto de partida, le corresponde un 1 y solo uno, ¿sí?, solo un valor del rango. Por eso es que se dice que todas las funciones son relaciones, sí, pero no todas las relaciones
son funciones. ¿Sí? Entonces, ¿toda función es una relación? Sí. Pero ¿toda relación es función? No. ¿Sí? Creo que quedó claro. Vamos a ver si ya se han ido integrando a la sala. Si no, vamos a seguir esperando. Muy bien, entonces vamos a seguir esperando a que nos junten. Sí, a ver, entonces quedó claro entonces la diferencia entre el dominio, el rango y lo que era función. Entonces voy a definir lo que es una función. Una función sería entonces, dados dos conjuntos A y B, conjunto de partida A, conjunto de llegada B, no nulos, ¿sí? Tienen elementos, se dice que f es una función de A en B, es decir, f dos puntos A, entonces B, si para cada elemento X que va a pertenecer en este conjunto de partida, existe un único elemento Y que pertenece al conjunto de llegada, el cual se denota como I o f de X. ¿Sí? Entonces ahí vamos a tener cuidado porque vamos a tener en cuenta que el f de X también es nuestro I. Puedo encontrar I igual a 2X o puedo encontrar f de X igual a 2X. ¿Correcto? Entonces, el conjunto A es llamado de dominio y el conjunto B es llamado de rango de la función f. Los valores del dominio se representan en el eje horizontal, es decir, el eje X. Y los valores del rango en el eje vertical, es decir, el eje Y. Entonces, cuando yo trabaje ya con la gráfica de las funciones, y esté en un plano cartesiano, yo tengo que observar, si a mí me piden dominio, observar los valores de X, es decir, los valores que se están tomando en el eje X. Si a mí me piden rango, tendría que ver los valores que se están tomando en el eje Y, en el eje de las ordenadas, ¿no? Entonces tenemos claro entonces entre el dominio y el rango. Correcto, dominio que va a pertenecer al conjunto de salida y rango al conjunto de llegada. Si estamos hablando de una gráfica en un plano, entonces debemos de tener en cuenta que debo observar los valores del X, es decir, del eje X. Y si me hablan de rango, tengo que observar los valores de Y, es decir, en el eje Y. Ahora, si yo tengo una gráfica cualquiera, que en este caso lo voy a representar por esa gráfica que está de color azul, ¿sí? Una gráfica cualquiera. Y yo quiero saber exactamente si esa gráfica que yo tengo representa o no la gráfica de una función. Entonces, hay una técnica que la vamos a llamar la técnica de la prueba de la recta vertical. Entonces tengo una gráfica o de una, bueno, no lo voy a decir función todavía porque no lo sé si es una función, pero tengo la gráfica, ¿sí? De una relación. Y quiero saber que si esta gráfica corresponde o no a una función. Entonces, esta gráfica que va de un intervalo a b, ¿sí? Y la recta vertical la voy a representar por esta recta que está de color rojo. Entonces, simplemente esta técnica significa que en todo el recorrido, ¿sí?, de esta representación gráfica de la relación, si yo trazase una recta vertical en cualquier lado de esta gráfica, solo y solo se debe intersectar con una recta vertical en un punto de intersección. Si se pasase y tuviera dos puntos de intersección, ahí podría darme cuenta de que no es una función. Vamos a ver aquí.
en todo el recorrido, si nos damos cuenta, solo se intersecta en una única o en un único punto de intersección. A ver, ¿sí? A ver si voy a retroceder, de repente pasó muy rápido. ¿Ves? Aquí 1, 1, 1, sigo 1, sigo 1, sigo 1. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, veamos. Me dan la gráfica, ¿sí? La que está de color rojo, y me indica que reconozca o no si esa gráfica de esa relación corresponde o no a una función. Entonces voy a utilizar esta técnica de la recta horizontal. Entonces yo tengo que ver que en cualquier parte que yo trace una recta vertical solo se debe intersectar en un único punto de intersección. Entonces, por ejemplo, trazo aquí y aquí hay un punto de intersección nada más. Trazo aquí y aquí habrá un único. Trazo en otro lado, también hay un único. Sigo trazando y en esta recta vertical con esta gráfica que está de color rojo solo se intersecta en este punto. Sigo trazando rectas verticales, igual en este caso en un solo punto. Acá en un solo punto. Acá también en un solo punto. Aquí en este punto de intersección. Aquí también hay un único punto de intersección. Y así. Acá también uno, aquí también uno, no hay otro más. Trazo otra recta vertical y solo uno. Trazo otra recta y también hay uno. ¿Sí? Entonces, en toda la gráfica yo he trazado rectas verticales y por cada una de estas rectas que yo he trazado, solo se intersecta en un punto. Solo hay un punto de intersección. Quiere decir que esta gráfica representa efectivamente a una función. Por lo tanto, sí es una función, ya que cualquier recta vertical, si cualquiera que yo trace, corta la gráfica, ¿sí?, de esta relación en un solo punto. Entonces, esa es justamente esta prueba de la recta vertical. Cualquier recta vertical que yo trace siempre va a cortar a la gráfica en cualquier parte, ¿sí?, de esta gráfica en un único punto de intersección. Por ello dijimos que sí es una función. Y tengamos un ejemplo 2. Nos dicen también que le representa la gráfica de una relación, pero quiero saber si esta gráfica corresponde o no a una función. Entonces, utilizando la misma prueba de la recta vertical, por cada recta vertical que yo trace, se debe intersectar en un único punto de intersección. Caso no cumpla, no es una función. Entonces, y eso debe cumplir para cualquier digamos, recta que yo trace, cualquiera. Sí, en toda esta gráfica, cualquier recta que yo trace, solo la recta vertical, obviamente, solo se debe intersectar en un punto de intersección. A ver, voy a trazar mi primera recta. Una primera recta la trazo por aquí y me doy cuenta que hay un punto de intersección entre la gráfica azul y la recta que está de color naranja, ¿no? Y acá también tendría otro punto de intersección. Acá tendría un punto de intersección y acá también otro punto de intersección. Basta que yo encuentre en un lado de esta gráfica una recta vertical que cruza, ¿sí?, o que se intersecta con esta gráfica de la relación en dos puntos para que esta gráfica ya no pertenezca a una función. Entonces, con esta primera recta, yo ya puedo fijarme de que ya no va a cumplir esa restricción. Aquí yo ya encontré una recta en la cual corta o intersecta a la gráfica de esta relación en dos puntos. Con esa primera yo ya me daba cuenta de que no era una función. Y yo puedo seguir trazando rectas y en cada una de estas rectas no cumple, ¿no? Voy encontrando dos, acá también tengo dos, punto de intersección, aquí también dos. De repente aquí puedo encontrar uno, ¿sí? Acá hay un punto de intersección nada más con la recta vertical que, bueno, casi no se nota, pero también hay una aquí que coincide con el eje Y.
pero basta que yo ya encuentre una sola recta donde intersecta la gráfica en 2 puntos para decir que ya no es función. Y así también continúa durante toda la gráfica intersectándose en 2 puntos. Por lo tanto, no es una función, ya que existe al menos una recta vertical que corta la gráfica de la relación en más de un punto. A ver, de repente no lo han visto, pero voy a graficar aquí. Eh, Veamos. Vamos a ver si nos da. ¿Sí? Y voy a ponerle otro color para que se pueda observar. Mejor lo voy a poner de color naranja. A ver. Entonces, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué punto de intersección estoy hablando? Aquí, donde se intersecta esto, la gráfica azul con la recta vertical, la primera. Yo tengo aquí un punto de intersección, es decir, acá se van a intersectar. Pero no solamente un único punto ahí, sino que también voy a encontrar otro punto de intersección aquí. ¿Ven? Entonces yo tengo una recta, ¿sí? De repente lo voy a poner un poquito más gruesa para que lo puedan observar. Lo voy a poner un poquito más gruesa. Esa, ¿sí? Se ve. Entonces tengo una recta vertical que está cortando, está intersectando a la gráfica de esta, bueno, en este caso relación, sería la gráfica que está de color azul, en 2 puntos, en este y en este. Si trazo otra recta vertical, vemos que también sucede lo mismo. Aquí y aquí. ¿Ves? Ya encontré no solo una recta vertical que corta a la gráfica en 2 puntos, o bueno, tiene 2 puntos de intersección. Y cada una de estas rectas, como hemos observado, tiene 2 puntos de intersección. Por más que aquí tenga un solo punto. Pero basta que yo ya encuentre al menos una recta, ¿sí? Que corte, que intersecte a esa gráfica en más de un punto, para yo decir que esta gráfica no corresponde a una función. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Está claro eso? Entonces, por ello, si yo ya tengo la gráfica, simplemente utilizando esta recta vertical, yo ya puedo definir o reconocer si es o no una función. Muy bien, entonces tenemos claro entonces que no es una función, ya que existe al menos una recta vertical que corta la gráfica de la relación en más de un punto. Correcto. Veamos entonces ahora qué es el dominio y qué es el rango. El dominio y el rango de una función son conceptos relacionados con sus variables. Veamos cómo se definen. El dominio es el conjunto de todos los valores o de los posibles valores de la variable independiente, quiere decir de la variable x. El rango, también en algunos libros ustedes van a encontrar la imagen de la función, es el conjunto de los valores correspondientes a la variable dependiente, es decir, de los valores de y. Entonces, aquí voy a comenzar a, digamos, a presentarles a algunos tipos de funciones. ¿Sí? Hemos visto de forma general que corresponde a una función o no. Quiere decir que una función cumplía una restricción, ¿no? Que a cada conjunto o a cada elemento del conjunto de partida le debe corresponder un único elemento del conjunto de llegada.
Entonces, a partir de esa noción de función, vamos a encontrar ciertos tipos de funciones. Entonces, ahora les voy a explicar un poco lo que es una función. Bueno, tipos de funciones. Y una primera de esos tipos, vamos a encontrar a lo que es la función lineal. La función lineal, justamente como ustedes se pueden observar, tiene una gráfica que es una recta. Una recta. Y esta recta va a tener la forma de f de x igual a ax más b, donde a y b son números reales y donde a no puede ser 0, porque obviamente si a vale 0 multiplicado por x, desaparece la variable x y me quedaría solamente b. Y en ese caso es otro tipo de función, ya no es una función lineal. Entonces vemos que las funciones lineales tienen esta forma. Ahora, el dominio en una función lineal son los reales. Y el rango de una función lineal también van a ser los reales. Entonces, si yo veo una función, por ejemplo, f de x igual a 2x más 5, detecto que es una función lineal, ¿no? X está elevado a la 1, es una función lineal. Entonces, de esa función lineal, si a mí me piden el dominio del rango, yo digo, pero esta es una función lineal. Y todas las funciones lineales tienen un dominio que son los reales y un rango que son los reales. Entonces, si yo veo una función lineal, simplemente, digamos que debo recordar que el dominio del rango siempre van a ser los reales. Por ejemplo, tengo la función f de x igual a 3x menos 2. ¿Cuál es su variable? X. Acá tengo la variable. Está elevado al exponente 1. Es una función lineal. Vamos a tabular, ¿no? ¿Qué cosa es tabular? Dar valores a x y determinar cuánto correspondería a f de x. Los f de x vienen a ser como los y, ¿no? Entonces, al inicio habíamos dicho, y es igual a f de x. Y como nosotros ya hemos visto un poco lo que era rectas, ¿recuerdan? Entonces, ya no voy a trabajar con y, sino que voy a trabajar con f de x. Pero el f de x cumple la misma función que y. Entonces, si yo doy valor de 0 a x, entonces serían 0 por 3, 0. Menos 2, menos 2. Entonces, f de x valdría menos 2. Si doy el valor de 2, entonces sería, reemplazo en la variable donde vea x, reemplazo por 2, serían 2 por 3, 6, 6 menos 2, 4. Y f de 4, perdón, f de 2 sería 4. Igual que hemos trabajado anteriormente, entonces tendría los puntos 0, menos 2 y el punto 2, 4. Entonces tengo punto 0, menos 2, 0, menos 2 es este de aquí, este punto primero, lo ubico en el plano, sería este. Y el segundo punto es 2,4. 2, ¿sí? ¿Qué cosa? A ver, debo de tener en cuenta. Las X, ¿sí? Son esta de aquí, esta recta X, que se desplaza izquierda o derecha dependiendo del signo. Si es derecha, es decir, si es positivo va a la derecha, si es negativo hacia la izquierda. Y esta f de x corresponde a las y. ¿Qué quiere decir? Hacia arriba o hacia abajo. Quiere decir también que si es positivo, se va a movilizar hacia arriba, y si es negativo, se va a movilizar hacia abajo. Entonces, por ejemplo, me piden ubicar en el plano el punto 2,4. Siempre mi punto de referencia debe ser el 0, 0, este punto, la intersección justamente de las X y las Y, en este punto, el 0, 0. ¿Qué cosa me dice? Que debo movilizarme 2 en el eje de las X y 4 en el eje de la Y. Entonces sería allá 2 en el eje de la X. Como el 2 es positivo, me voy hacia la derecha. 1, 2, ya está. Me ubicaría aquí. Pero en el y o f de x me dice que debo movilizarme 4.
como es positivo, quiere decir 4 hacia arriba. Ya yo me quedé acá en el 2, ¿no es cierto? Entonces voy a movilizarme 4 hacia arriba. 1, 2, 3, 4. Y entonces el punto 2,4 es este punto que está de color azul. Así me ubico yo en el plano. Entonces ya tendría dos rectas, ¿no? Perdón, dos puntos. Y sabemos que por dos puntos pasa una recta. Entonces simplemente agarro mi regla y la ubico aquí entre estos dos puntos y trazo la recta. Ahí está, trazo mi recta. Esa es la gráfica de una función lineal. Correcto. Ahora, si me piden cuál es su dominio, por ser una función lineal, ¿sí? Vendría a ser el rango. Y en el caso, perdón, vendría a ser los reales. Y en el caso del rango también vendrían a ser los reales. Ahora, ¿por qué son los reales? Entonces, yo observo la gráfica, ¿sí? Me observo la gráfica y sabemos que por los puntos, digamos que la recta está conformada por infinitos puntos, ¿no es cierto? Está conformado por infinitos puntos. Yo solamente he tomado dos puntos, el 2,4 y el 0, menos 2. Pero acá también hay un punto. Aquí también habría otro punto. Cada uno de estos puntitos que conforman la recta tiene tanto un X, ¿sí? Un valor de X y un valor de Y. Entonces, si hay una gráfica, en este caso la que está de color rojo, quiere decir que este color rojo, ¿sí? Es porque hay infinitos puntos que están compuestos tanto por valores de X como valores de Y. Si hay una gráfica, quiere decir que está tomando valores de X y que también está tomando valores de Y. Por eso, si aquí yo encuentro esta gráfica que es una recta, quiere decir que está tomando valores de X tanto de la parte positiva como de la parte negativa. Por lo tanto, dominio los reales. En el caso de del rango, también, si hay una gráfica, es porque está tomando valores de Y. Quiere decir que está tomando todos estos valores hasta el menos 2 y también después del menos 2 también sigue gráfica, por lo tanto se sigue tomando valores de Y. Por lo tanto, está tomando tanto los positivos como los negativos, por lo tanto serían los reales. Veamos otro tipo de función. La función constante es aquella función que tiene la forma f de x igual a b, o algunas veces vamos a encontrar en los libros f de x igual a k, por ser una constante. Este b simplemente es cualquier valor, ¿sí? Es decir, un número, ¿sí? Que está formado justamente por una recta, su gráfica va a ser una recta, en este caso una recta horizontal, ¿sí? Horizontal. Por lo tanto, mi dominio, ¿sí? Recuerden, por donde hay una gráfica, en este caso la recta, quiere decir que hay tanto un valor de X como un valor de Y. Hay tanto un valor de X como un valor de Y. Correcto. Entonces, si yo observo que hay gráficas porque a cada uno le corresponde valores de X. Y si me doy cuenta, es una paralela al eje X. Por lo tanto, está tomando todos los valores de X, es decir, toda la recta real. ¿Sí? Pero en el caso de el dominio, yendo simplemente a la gráfica, no estoy utilizando todos los valores de Y. Acá no hay gráfica. Solamente hay gráfica en este valor. ¿Cuál es este valor? Me corresponde al valor de B. Por lo tanto, mi rango va a ser un único valor, uno solo. De todos los reales, un único valor. ¿Quién es ese valor? Justamente esa constante. Veamos un ejemplo. Yo tengo la función constante f de x igual a menos 2. Entonces me ubico. Quiere decir que hay una recta vertical en menos 2. Recta vertical en menos 2. Ya sería entonces acá el menos 1, el menos 2. Acá debe estar la recta vertical. Aquí está el punto 0, menos 2. Y ahí debe pasar esa recta vertical. ¿Sí? Igual es una función constante.
vemos que hay una gráfica que está de color roja, entonces por lo tanto corresponden infinitos puntos, ¿sí? Por lo tanto hay valores de x que justamente coincide por ser una recta paralela, por lo tanto dominios reales. Y en los valores de y acá no hay gráfica, ¿no? No hay. Solamente hay en el -2. Después del -2 tampoco hay. Por lo tanto, toma un único valor que en este caso es -2. Dominios reales y rango -2. Cada vez que ellos habla de un único valor que toma el rango, o vamos a ver luego también en el caso del dominio, si toma un único valor, siempre ese valor va a ir entre llaves, ¿sí? Entre llaves, porque si ponemos corchetes, recordemos que se puede confundir un poco con intervalos y no vamos a confundirnos. En este caso, cuando sea un único valor, siempre va a estar entre llaves, ¿correcto? Entonces quiere decir que va a haber, el rango solamente toma un único valor, que en este caso es -2. Veamos otro ejemplo o otro tipo de función. Esa es la función cuadrática. La función cuadrática es aquella función que tiene, bueno, digamos, este ejemplo, que es f de x igual a x al cuadrado, es, digamos, una función cuadrática más general, ¿sí? Digamos, es la más común que nosotros utilizamos. Entonces, basta que tenga una variable a la 2 o al cuadrado para hacer que es una función cuadrática. Y, aunque su grado sea 2, ¿no? En este caso, el dominio de una función cuadrática siempre va a ser los reales. Pero en el caso del rango va a variar, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo la función cuadrática x al cuadrado y hemos dicho, si hay gráfica es porque hay puntos x, y que se están tomando. Entonces, este punto, por ejemplo, es el punto -1,1. Este punto, por ejemplo, sería -2,4. Este punto, por ejemplo, sería 1,1. Y este punto sería no, perdón, 2,4. Y así. Entonces, hay infinitos puntos. Yo estoy tomando simplemente los que puedo observar, ¿no? Lo que es visible. Pero sin embargo, hay infinitos puntos que está pasando. Por ello es que se puede trazar esta recta, ¿sí? Y al pasar justamente esta recta, ¿sí? Al pasar justamente esta gráfica, y vuelvo a repetir, son infinitos puntos. Y cada puntito de esta gráfica es porque hay un X y hay un Y. Si solamente me fijo en las X, van a ser los valores que toma esta gráfica, ¿sí? Y obviamente voy a dar cuenta que el dominio vendría a ser todos los reales. Pero en el caso del rango son los valores del Y. Y si me doy cuenta, después del 0 no está tomando ningún valor, ¿no? No hay gráfica, yo no veo gráfica acá, no hay. A partir del 0 hacia arriba, es decir, mayores que 0, está tomando los valores, acá veo, ¿sí? Veo. Y quiere decir que el rango va a ser desde el 0 hasta el más infinito, o simplemente les puedo decir los reales positivos, incluyendo el 0. Y cuando yo tengo una función cuadrática, lo que yo debo de estar seguro o segura es que el dominio siempre va a ser los reales. Ya sea una función cuadrática que sea cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, siempre mi dominio va a ser reales. El que me va a variar justamente va a ser el rango. Hay algunos también utilizan la técnica, me dicen, la técnica del pintor. ¿Cuál es esa pequeña técnica del pintor? Nos dicen, esta gráfica de esta función, ¿sí? Es como si
estuviera pintado o si hubiera utilizado una pintura. Si esta pintura se comienza a derramar, obviamente esto se está abriendo al infinito, ¿no? Acá he puesto esta partecita más porque es la visible, la que yo puedo observar, pero una función, al menos una función real, quiere decir que esto va a seguir abriéndose y esto también va a seguir abriéndose. Correcto, solo para aclarar. Y entonces esta técnica justamente del pintor es, si esta gráfica estuviera como una pintura fresca, digamos algo así, y se derramase, ¿dónde quedaría pintado en el eje X? ¿Qué números quedarían pintados allá? Entonces se derrama, se derrama, se derrama, se derrama la pintura. Sí, es un artificio, digamos. ¿Y de dónde estaría pintado? Si esto va a seguir hacia el infinito, quiere decir que todo esto va a estar pintado, ¿no? La pintura va a caer aquí, va a caer aquí, va a caer aquí, va a caer, va a caer, va a caer. Entonces, ¿qué cosa queda pintado en el eje X? A todo. Entonces, ¿cuál es su dominio? Todos esos valores que quedó pintado. ¿De dónde a dónde? Del menos infinito hasta el más infinito. Entonces, si es del menos infinito hasta el más infinito, vendría a ser los reales, ¿sí? Y para el caso del rango también. ¿Dónde se pintaría? Obviamente tengo que fijarme en el eje X, perdón, en el eje Y, ¿no? Rango es el eje Y. ¿Dónde quedaría pintado? Allá, si tuviera que hacer así, pintarlo así, ¿dónde quedaría pintado? Allá quedaría pintado desde el 0 hasta el más infinito. Entonces sería cerrado en 0, coma, más infinito abierto o simplemente los reales positivos incluyendo el 0. Otra función conocida es la función cúbica, ¿sí? La función cúbica. Y la función cúbica tiene, digamos, un representante, y vamos a tomar al x al cubo, es decir, de grado 3. Correcto, es, digamos, el más, digamos, reconocido, el representante que justo cumple, que es de grado 3. Por ser una función cúbica, y hasta ahorita hemos visto de función lineal, función cuadrática, función cúbica. A esos tipos de funciones se llaman las funciones polinomial. Se le dice función polinomial de segundo grado, función polinomial de tercer grado. A ese tipo de funciones se va a cumplir que siempre el dominio, ¿sí? Su dominio van a ser los reales, ¿sí? Basta que tenga una forma de polinomio, recordemos el polinomio, ya sea cuadrada, ya sea cúbica, ¿sí? Para decir que su dominio va a ser los reales. ¿Quién va a variar? ¿Cuál es el que yo no puedo estar muy segura? Justamente es el rango. En el caso de la función cúbica, al igual que la función lineal, se van a cumplir estos dos, ¿no? Pero como hemos visto en la función cuadrática no se cumple que ambos sean reales. Va a depender justamente de qué valores se está tomando de y para determinar el rango. En este caso de una función cúbica, tanto el dominio como el rango van a cumplirse, que se van a hacer los reales. Entonces, la gráfica de una función cúbica, en este caso del x al cubo, tiene esta forma. ¿Sí? Esta forma. Y si nosotros hacemos también la técnica del pintor, ¿dónde caería la pintura? Bueno, quedaría desde el 0 hasta, esto va a seguir, por lo tanto, hasta el más infinito. Y si me pongo aquí, obviamente no va a caer hacia abajo, sino tiene que ir hacia el X, ¿no? Va a pintar, va a pintar, va a pintar, va a pintar. Y como esto se está abriendo hasta el menos infinito, también se va a pintar hasta el menos infinito. Quiere decir que también va a tomar en cuenta del menos infinito hasta el 0. Entonces está tomando desde el menos infinito hasta el 0 y del 0 al más infinito. Quiere decir que está tomando todos los valores de la recta real, ¿sí? En este caso de la recta o del eje X, está tomando todo, por lo tanto reales. En el caso del rango, también utilizando la misma recta o la técnica del pintor, estaría pintado toda esta parte de aquí. Y como sigue habiendo gráfica, también va a tomar toda esta parte de aquí. Quiere decir que estás tomando del infinito negativo hasta el infinito positivo. Está tomando todos los valores reales
de este caso de la recta Y. Por lo tanto, rango todos los reales también. ¿Sí? Entonces, según la forma o del tipo de función, yo ya debo reconocer al menos el dominio, que es lo más evidente. Si es función lineal, si es función constante, si es función cuadrática, si es función cúbica, hemos visto que en estos cuatro tipos de funciones primeras que hemos visto, se cumple que el dominio va a ser los reales. Y el rango, en el caso de la función lineal y en el caso de la función cúbica, también va a ser los reales. En el caso de la función cuadrática, no. Ahí tengo que tener cuidado. Otro tipo de función es la función raíz cuadrada. Y a partir de aquí ya dejo un ratito las funciones polinomiales, ¿sí? Función polinomial de primer grado, de segundo, de tercer grado. No. Ahora ya dejo un ratito y salgo de ese tipo de funciones y voy a lo que es una función raíz cuadrada. Aquí debo de tener en cuenta algunas restricciones. Algunas restricciones como que si es una función raíz cuadrada, va a tener, digamos, la forma f de x igual a la raíz cuadrada de x. ¿Sí? Raíz cuadrada de x es la forma más general, digamos, ¿no? Más representativa, que más se reconoce. Pero recordando de que este valor de x no puede ser un negativo. ¿Sí? Estamos trabajando en funciones reales, por lo tanto, no puede tomar valores negativos. ¿Cuál es la raíz cuadrada de menos 2? ¿Cuál es la raíz cuadrada de menos 3? No hay, al menos dentro de los números reales. Estamos trabajando de la recta real. Entonces, no existe en los reales la raíz cuadrada de un negativo. Esto ya toma otro campo numérico. Ahora, teniendo en cuenta eso, se formulan restricciones. ¿Qué cosas son esas restricciones? Que el radicando, que viene a ser todo lo que está dentro de la raíz, debe de cumplir que ese radicando sea mayor o igual a 0. Siempre se debe cumplir eso. Entonces, si ya los hemos dicho, el dominio son aquellos valores que puede tomar X y el rango aquellos valores que toma Y, ¿no es cierto? Aquí yo ya tengo una restricción. Por lo tanto, aquí yo ya puedo decir que mi dominio va a ser justamente aquellos valores que son mayores o iguales a 0. Quiere decir cerrado en 0 hasta el más infinito, y los infinitos siempre van a ser abiertos. Y observando la gráfica de esta función raíz cuadrada de x, ¿sí? Raíz cuadrada de x, justo se cumple 0 y se va hasta el más infinito. Obviamente esto sí continúa, ¿no? Continúa. Y en el caso del rango, observando justamente la gráfica, ¿sí? Y usando la técnica del pintor, y esto se va a seguir, digamos, va a seguir creciendo, quiere decir que va a estar toda esta parte pintado en el eje Y. Quiere decir que va a ser desde 0 hasta el más infinito también, ¿no? Y los infinitos siempre son abiertos. Entonces tengo el dominio y el rango. Este ejemplo, que es la raíz cuadrada de x, digamos, he colocado el ejemplo más representativo, pero vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, tengo ahora raíz cuadrada de x más 5. Y habíamos dicho que todo lo que está en la raíz siempre, esa es la restricción, ¿eh? Siempre debe ser mayor o igual a 0. ¿No es cierto? Este más 5 pasaría el otro miembro, o sea, después del mayor o igual. Y entonces me quedaría x es mayor o igual que menos 5. Esta parte de aquí, sin necesidad de tener la gráfica, yo ya puedo decir que estos son los valores que toma x. Por lo tanto, de aquí yo puedo sacar mi dominio. Van a ser aquellos valores mayores e iguales a menos 5. Quiere decir que va a ser desde el menos 5 hacia adelante. Quiere decir, ¿sí?, que el dominio va a ser desde el menos 5 cerrado hasta el más infinito. Vamos a comprobar y hacer la gráfica. ¿Cómo se grafica una función raíz cuadrada? Como toda función, yo tengo que hacer mi tabla, dar valores, ¿sí? Dar valores a x para determinar los valores de y o de f de x en el caso de las funciones.
He dado menos 5, 4, 1, 4 y 11. ¿Por qué, profesora? ¿Por qué di estos valores? ¿Por qué no di otros valores? Porque yo al reemplazar justamente buscaba de que los valores de f de x o valores de y me sean, ¿no? Porque me sale una raíz cuadrada de 2, sabemos que una raíz cuadrada de 2 es un decimal que, que no es exacto, ¿no? Entonces di el valor de 5, de menos 5, porque reemplazo en la regla de correspondencia. Sería menos 5 más 5, 0. Raíz cuadrada de 0, 0. Entonces f de x es 0. Doy a x el valor de menos 4. Menos 4 más 5, 1. Raíz cuadrada de 1, 1. Entonces f de x vale 1. Cuando x vale menos 4. Cuando x vale menos 1, menos 1 más 5, me sale 4. Raíz cuadrada de 4, 2. Cuando x vale menos 1, f de x vale 2. Cuando x vale 4. Cuando x vale 4, quiere decir 4 más 5, 9. Raíz cuadrada de 9, 3. Y por último di el valor de 11. 11 más 5, 16. Raíz cuadrada de 16, 4. Ven que me dio exacto, pero yo elegí estos valores de x porque yo ya sabía que me iba a dar exacto. ¿Sí? Yo en realidad puedo trabajar con otros valores, pero preferí trabajar con los valores exactos porque me es más fácil ubicarlos también cuando tengo que ya graficar y es más fácil ubicarlos en el plano. Entonces tengo esto, ¿no? Tengo el punto 0, menos 5, que es este puntito de aquí, el punto menos 4,1, que es este de aquí, el punto menos 1,2, menos 1,2, el punto 4,3, 4,3 y el punto 11,4, ¿no? 4. Y ya está. Entonces la gráfica de una función cuadrática, perdón, raíz cuadrada, una función raíz cuadrada tiene justamente esta forma, ¿no? Y como yo puedo observar, se cumple de que los valores de x van a ser del menos 5 hacia adelante, porque dicen mayores que menos 5, acá está menos 5, y va a tomar todos estos valores, ¿no? Habíamos dicho que donde hay gráfica es porque está tomando valores de x, entonces va desde el menos 5 hasta el más infinito. Ya está, menos 5 hasta el más infinito, sin necesidad de graficar, aquí ya me decía eso, ¿correcto? Ahora, en el caso del rango, ¿sí? Son los valores de y. Entonces, donde hay gráfica es porque está tomando los valores de y. Acá hay gráfica, está tomando, está tomando, está tomando. Aquí también hay gráfica, gráfica, gráfica. Obviamente eso si hacemos un zoom, esto sigue creciendo, por lo tanto está tomando todos estos valores. ¿De dónde está tomando? Desde el 0, en el eje y, en el eje vertical, desde el 0 hasta el más infinito. Sería cerrado en 0 hasta el más infinito. Cuando hable de dominio y rango, tengo que tener en cuenta que estoy trabajando también intervalos. ¿Sí? Intervalos. Y hasta ahorita estoy tomando intervalos, es decir, son cerrados, ¿no? Obviamente lo que son infinitos, más infinito, menos infinito, siempre me va a ser abierto. Y este tipo de función racional, ¿sí? Función racional, debo de tener en cuenta que las funciones racionales tienen esta forma, ¿sí? 1 sobre x. Es la más general, digamos, es la más conocida, 1 sobre x. En este caso de las funciones racionales, quiere decir que la variable va a estar en el denominador. Y como sabemos, para que exista, ¿sí? Para que pueda existir, los denominadores no pueden tomar los valores de 0. 1 entre 0, no puedo definirlo, ¿no? No es determinado. Pero sí puedo decir, por ejemplo, 0 entre 1, 0 entre 1 es 0, ¿no? Entonces, por ello es que en las fracciones, o en la función racional, perdón, el denominador no puede ser, o no puede tomar el valor de 0, en este caso.
Por ello es que va a ser, en el caso de los dominios, que son los valores de x, los reales menos ese valor que hace que el denominador sea 0. En este caso, como es el x no está acompañado con ningún otro número, está solo, simplemente es 0. Y en el caso del rango también va a ser reales menos 0. Pero esto va a ser justo para este tipo de funciones o para esta función. ¿Sí? ¿Qué pasa? Luego vamos a ver qué pasa cuando ya el x está acompañado con un número, qué restricciones se deben tener en cuenta. Normalmente para este tipo de funciones racionales tengo que tener en cuenta que el denominador no puede ser 0, tiene que ser diferente de 0, esa es la restricción. Entonces hasta ahora hemos tenido dos restricciones. Uno, cuando se trata de funciones raíces cuadradas, que quiere decir que todo lo que extrae la raíz debe ser mayor o igual a 0. Primera restricción. Segunda restricción, las funciones racionales, que quiere decir que los denominadores de esa función racional no pueden tomar los valores de 0. Y vamos a ver una tercera función, que es la función logarítmica. ¿Sí? En la función logarítmica tiene esta gráfica de esta forma, ¿sí? Y según la gráfica va a tomar todos los valores de digamos, va a tomar todos los valores desde el 0 hacia el más infinito, pero no está tomando el 0. En este caso parece, ¿no? Pero si nosotros hacemos un zoom, no va a pasar o no va a cruzar este 0. ¿Por qué? Porque justamente las funciones logarítmicas tienen una recta vertical llamada asíntota. Y quiere decir que no va a pasar esa asíntota, no va a poder tomar el valor de esa asíntota. Se acerca, sí, se acerca, pero nunca la llega a tomar. Entonces aquí la asíntota vertical justamente va a estar en 0. Es una recta vertical en 0. Entonces quiere decir que va a tomar de 0 abierto hasta el más infinito. Y en el caso del rango, ¿sí? Como vemos, toma todos los valores reales. Y finalmente tengo la función exponencial. La función exponencial, una básica, es 2 elevado a la x. Tiene esta forma o esta gráfica, ¿sí? Su gráfica tiene esta forma. Y los reales, ¿sí? El dominio va a ser los reales, pero el rango va a ser desde el 0 hasta el más infinito. ¿Sí? El 0 hasta el más infinito. Entonces, hemos tenido estas restricciones. Primera restricción con la función raíz cuadrada. Todo lo que está dentro de la raíz, ¿sí? Debe ser mayor o igual a 0. Segunda restricción es la función racional. Toda la parte del denominador, ¿sí? O los valores del denominador no pueden tomar 0, tienen que ser diferentes de 0. Y finalmente, la logarítmica, habíamos visto que la función logarítmica no puede tomar, o también tiene una asíntota, ¿no? ¿Sí? Tiene que ser diferente de 0. Entonces veamos aquí. Encuentra el dominio de la siguiente función. Letra A. F de x igual a 2x más 1. Primera pregunta, ¿qué tipo de función es? Es una función lineal. Y dado que es una función lineal, nosotros habíamos dicho que si a mí me pidieran el dominio y el rango de una función lineal, me doy cuenta que es una función lineal, yo automáticamente puedo decir que el dominio y el rango van a ser los reales. Entonces, note que sin importar el valor real que asuma la variable x, el valor de f de x siempre existirá. Por lo tanto, dominio igual a los reales, ¿sí? Me piden solamente el dominio. En el segundo caso, ¿sí? Es una función racional. Tengo un denominador y en ese denominador tengo justo una variable. ¿Qué habíamos dicho de este tipo de funciones? Que las funciones racionales, ¿sí? Que las funciones racionales justamente se cumplen que el denominador no puede tomar el valor de 0. Entonces, si a mí me piden el dominio, tendría que ser 3x
menos 2, que es el denominador, tiene que ser diferente de 0. Y lo trabajo como si fuese una ecuación, ¿sí? Pero debo de tener en cuenta que ese valor tiene que ser diferente de 0. Este menos 2 pasaría al segundo miembro como 2. Este 3 que está multiplicando al x pasaría a dividir. Entonces, ¿qué me quedaría? Que x tiene que ser diferente de 2 tercios. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que si x tomase el valor de 2 tercios aquí, el denominador se convertiría en 0. Y eso es lo que yo no tengo, o que yo tengo que evitar, ¿no? Esa es la restricción que debe cumplir esta función, que justamente el denominador sea 0. Entonces, ¿cuál es su restricción? Que no puede ser el denominador 0. Si solo es la única restricción que cumple, quiere decir que va a tomar cualquier otro valor menos ese valor que hace que el denominador sea 0. En otras palabras, va a ser mi dominio de esta función g, va a ser igual a cualquier valor real menos ese valor que hacía que se convirtiera el denominador en 0. En este caso es 2 tercios. ¿Sí? Entonces, dependiendo del tipo de función, es que yo voy a tener que cuidar justamente de esas restricciones que tiene cada uno de estos tipos de funciones. ¿Sí? Y acá tengo algunos ejercicios. Y lo que no debo olvidar, ¿sí? Que una función es una relación a la que se le añade la restricción que a cada valor del dominio le corresponde uno y solo un valor del recorrido, es decir, del rango o del conjunto de llegada, ¿no? Y otro que debo recordar es que todas las funciones son relaciones, pero no todas las relaciones son funciones. Eso es lo que hemos visto al inicio. Y creo que tengo que recordar, y así no lo he colocado aquí, pero lo que he estado diciendo durante la videoconferencia es que si estoy hablando de función lineal, función constante, función cuadrática, función cúbica, el dominio justamente va a ser los reales en ese tipo de funciones. Si tengo una función cuadrática, tiene restricción. En una función cuadrática, raíz cuadrada, y la función raíz cuadrada tiene restricción. La función raíz cuadrada debe de cumplir la restricción de que todo lo que está dentro de la raíz o todo el radicando siempre debe ser mayor o igual a 0. Y otro que debo también recordar es justamente las funciones racionales. Quiere decir que la restricción que cumple una función racional es que su denominador no puede tomar el valor de 0. Entonces va a ser su dominio, va a ser igual a todos los reales menos ese valor que hace que el denominador se convierta en 0. ¿Sí? Eso es lo que yo debo recordar y debo de tener claro en esta videoconferencia. Entonces, tienen algunos datos que ustedes pueden ingresar y, digamos, si quiero profundizar un poco más sobre el tema. En forma general, entonces hemos visto lo que eran funciones, que son funciones, cómo determinar el dominio, el rango, también dependiendo del tipo de función, reconocer una función dada la gráfica, ¿sí? Con la prueba de la recta vertical. ¿Sí? Entonces, hasta ahí hemos terminado la videoconferencia del día de hoy. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Bueno, no hay. Entonces hemos terminado la videoconferencia del día de hoy. Muchas gracias.